importante. A ver, vamos a silenciar. Y lo que tengo en audio prendido, porfa, les encargo el audio ya. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver una pequeña introducción a la teoría. Vamos a hacer, obviamente, ejercicio práctico, pero sin embargo, antes de introducirnos al ejercicio práctico, es importante que ustedes conozcan la teoría, ¿no? Por ejemplo, va a ser importante que más o menos se lean un poco, por lo menos un resumen del tema número uno, ¿no? Que habla del acero como material estructural. Aquí tienen toda la teoría, todas las reseñas teóricas, de dónde comenzó el uso del acero. Eso es teoría más de conocimiento teórico, digamos, ¿no? Pero hay cosas que sí interesan acá. Por ejemplo, vamos a ir viendo, todo es teórico, reseña histórica. Este texto es el texto del ingeniero, así que ustedes lo tienen que tener. Y donde comienza realmente lo interesante y lo que ya tenemos que aprender a conocer es aquí, ¿no? Donde dice el acero como material estructural, ¿no? Entonces, para nosotros poder diseñar cualquier material, sea madera, acero, hormigón armado, etcétera, tenemos que conocer, no a detalle, digamos, ¿no? Pero más o menos de cómo se compone el material, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ¿no? Cuáles son las aptitudes para poder soportar cargas, o cuál es la resistencia que opone ante la aplicación de carga, etcétera. Y este primer tema que nosotros vemos acá, más o menos nos habla de eso, ¿no? Nos dice cómo está compuesto el acero, de qué está hecho, digamos, cuáles son los tipos de acero, acero de baja aleación, acero de alta resistencia, acero de dureza natural, etcétera, ¿no? Si bien es teórico, pero es importante conocerlo para que conozcamos pues el material, ¿no? Y luego hagamos un diseño eficiente de ello, porque si ustedes conocen el material, obviamente les va a ser más fácil recomendarlo para cada caso de estructura, ¿no? De estructura que lo quieran diseñar, obviamente. Entonces, por ejemplo, este tema número uno nos dice las clases de acero que existen, nos dice cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, por qué lo debemos usar en algunos casos y por qué no lo debemos de usar en algunos casos, ¿no? Es importante esta teoría. Bien, otra cosa que es importante conocer, yo diría indispensable, son las propiedades del acero. Cuando hablamos de las propiedades del acero, estamos hablando de dos tipos de propiedades, ¿no? Lo que se conoce como propiedades físicas. Cuando decimos propiedades físicas nos referimos, por ejemplo, al peso del acero, ¿no? El peso específico del acero, digamos. En este caso es estandarizado y se lo estima en 7.800 kilos por metro cúbico. Otra cosa que es importante dentro de la propiedad de física es el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Cuando se trata de considerar, por ejemplo, la temperatura en los aceros, ¿no? Pero lo que yo diría que es más importante es el otro tipo de propiedades. En este caso son las propiedades mecánicas, ¿no? Como su nombre lo dice, las propiedades mecánicas son aquellas que me dan la información a mí de cuál es la aptitud o cuál es la capacidad que tiene ese material para poder soportar las cargas, ¿no? Entonces yo es indispensable que conozca las propiedades mecánicas o las propiedades mecánicas del material que estoy analizando, obviamente, pues, ¿no? Entonces, fíjense que para determinar esas propiedades mecánicas, acá no lo describe, lo que se hace es ensayo, ¿no? Ensayo de laboratorio. Es lo que se hace en el laboratorio, digamos, ¿no? Aquí en el mismo laboratorio nosotros vemos que hacemos todo tipo de ensayo. Este ensayo al acero no sé si se lo hace, pero básicamente lo que se hace es agarrar, llevar al laboratorio una probetita. Vamos a hacer más o menos esto, ustedes ya lo han tenido que ver en Resi 1, ¿no? El ensayo de la atracción del acero, por ejemplo, ¿no? Y la gráfica que lo describe ese ensayo. Desde ahí han venido viéndolo. Y si es que no lo han visto, vamos a recordarlo ya, o si es que no se acuerdan. Entonces, obviamente, lo que se hace es agarrar una probeta de dimensiones estandarizadas. Esas dimensiones estandarizadas la da la norma, obviamente, según la normativa que ustedes estén usando. Y lo que se hace es someter la carga, ¿no? Es decir, este ensayo, que es el más conocido, es el ensayo a tensión o tracción de formación del acero dulce, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se lo lleva al laboratorio, a esa probeta que tiene unas dimensiones que ya están dadas, y se la somete a carga, ¿no? Entonces vamos a poner, la sometemos básicamente a carga de tracción, ¿no? Que vamos a poner una carga P, hasta que esta falle, ¿no?
hasta que ésta se rompa o falle, digamos, llegue a la falla. Porque lo que queremos conocer es cuál es el comportamiento de este material durante todo ese proceso, ¿no? Cómo se comporta, digamos. Entonces, el comportamiento de este material durante todo el proceso de carga lo describe básicamente esta gráfica, donde esta gráfica nos da la información de que este material acero va a pasar por dos etapas o dos estados bien definidos. Si yo observo la gráfica, veo que hay una primera etapa, que es esta de acá, que lo describe una línea recta. También se la conoce como etapa lineal o etapa elástica, ¿no? Es decir, esta línea recta me está dando la información aquí. Por si acaso, esta es una gráfica tensión versus deformación, ¿ya? El eje de las X me describe las deformaciones que adquiere el material y el eje de las Y me describe las tensiones o la presión que va a tener ese material, ¿ya? Y ahí se describe toda la gráfica, ¿no? Entonces, como yo les decía, según esta gráfica, a mí me está dando la información de que este acero, o el acero, digamos, que está siendo sometido a prueba, tiene dos etapas bien definidas. Una primera etapa que lo describe una línea recta, fíjense. Esta línea recta lo que me dice a mí es que el material se está comportando de manera elástica. Es decir, si yo agarro y retiro la carga, digamos, le retiro la carga a esta probeta y esa carga ha sido retirada cuando el material aún estaba en esta etapa de esta recta o en cualquier punto de esta recta, ese material, y como yo les indicaba, aquí se está comportando elásticamente, entonces si le retiramos la carga, ese material va a ser capaz de recuperar su longitud inicial, ¿no? Es decir, si ese material tenía una longitud de 6 metros y yo al aplicarle la carga aumenta obviamente su longitud, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? A 6,5 metros, si yo le retiro esa carga en cualquier punto de esta recta, ese material va a ser capaz de recuperar otra vez sus 6 metros, ¿no? O sea, recupera su longitud inicial. Eso quiere decir que se está comportando de una manera elástica, ¿no? Ese es el comportamiento elástico. Sin embargo, cuando ese material llega a este punto de aquí, que es el punto o el límite de elasticidad, y sobrepasa ese punto, ya viene otro estado o otra etapa, que es toda esta de acá. No, vamos a ponerla con otro color, digamos. Toda esta etapa de acá, que es la etapa plástica, lo que se conoce como etapa plástica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si sobrepasa este punto, que es el límite elástico, el material se va a comportar de una manera elástica, ¿no? Y comportamiento elástico es fácil, ¿no? Porque si ustedes agarran cualquier plástico, una bolsa, digamos, y la estiran, y ustedes sueltan o dejan de estirar esa bolsa ya no va a regresar a su longitud inicial, sino se va a quedar con un estiramiento bien pronunciado. Ese es el comportamiento plástico, básicamente. Quiere decir que si yo a esta probeta que la estoy sometiendo a carga, retiro la carga en cualquier punto de esta etapa de acá, esa probeta ya no va a ser capaz de recuperar su longitud inicial. O sea, si inicialmente tenía una longitud de 6 metros, yo le retiro la carga cuando ya está en esta etapa de acá, que es la etapa plástica. Entonces, esa probeta había adquirido una longitud de 6,5. Si yo le retiro la carga en esa etapa plástica, esa probeta va a recuperar un poco quizá de su longitud, pero a 6,3, a 6,4, digamos, poner un ejemplo, ¿no? Es decir, no recupera totalmente su longitud. Eso quiere decir que el material ha llegado a una etapa plástica, ¿no? Cuyo comportamiento es plástico, ¿no? Y aquí tenemos varias informaciones. Por ejemplo, tenemos esta recta de aquí, ¿dónde está? Y esta gráfica es interesante porque nos da la información detallada de cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Del acero cuando se le aplica carga, digamos. Por ejemplo, una cosa importante e interesante es el comportamiento aquí. ¿Qué me quiere decir? Es cómo se está comportando en esta fase el material. En esta fase el material se está comportando lo que se conoce de una manera dúctil. ¿Qué quiere decir una manera dúctil? Quiere decir que el material se está deformando
de manera constante, por eso lo define una deformación, una línea horizontal, mejor dicho. Quiere decir que el material se está deformando de manera constante y pronunciada, pero sin aumento de carga. Fíjense que en el eje Y no hay aumento, solamente en el eje X o el eje de la deformación. Esa, por ejemplo, es una característica muy importante de los aceros y es una característica por lo que este material es interesante. ¿Por qué? Porque cuando el material va a fallar, fíjense que pasa por esta etapa, ¿no? Antes de la falla, porque la falla ya se da acá, o sea, cuando se va a venir abajo. La falla quiere decir cuando ya el material se viene abajo o se rompe. Antes de eso pasa por esta etapa horizontal o esta recta horizontal. Entonces, lo que quiere decir que cuando esa viga, esa columna, o sea, cualquier cosa de acero, va a empezar a fallar, se va a deformar, fíjense, se va a deformar excesivamente, lo que nos va a avisar a nosotros que hay un problema y que ese elemento va a fallar, y lo que nos va a dar tiempo de agarrar y si es un edificio, por ejemplo, salir volando o evacuar todo, y porque ya sabemos que va a fallar, digamos. Entonces, esta es una característica muy interesante y muy importante de este material, la etapa dúctil, es decir, una deformación excesiva sin aumento de carga. Más allá de esto, fíjense que ya nuevamente la carga vuelve a aumentar hasta que llega a la falla, ¿no? Que ya no sobra nada prácticamente de aquí hasta la falla. Por ejemplo, las estructuras de hormigón armado no tienen esta característica. Las estructuras de hormigón armado, si ustedes observan una gráfica, tensión versus deformación de un elemento de hormigón armado, es prácticamente así, así. No hay la línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que el material va a fallar sin previo aviso. Por eso es que cuando una edificación de hormigón armado falla, normalmente con varios muertos, así, ¿no? Porque no avisa que va a fallar. Por eso es que el acero es un material muy interesante porque sí tiene esta capacidad de deformarse de manera constante sin aumento de carga antes que se forme la curva de falla. Es algo muy interesante. Entonces, esta gráfica tienen que aprender a interpretarla porque ese es el comportamiento básico que va a tener el material que nosotros vamos a estudiar, que es el acero, ¿no? Eh, Y aquí nosotros tenemos una lectura que es importante identificarlo. Por ejemplo, tenemos esta lectura de tensión o de resistencia aquí en el límite elástico, justo donde comienza la fluencia o esta línea horizontal, que nosotros lo denominamos como FY. Esa FY es la tensión de fluencia, ¿no? La tensión de fluencia del material. Es una lectura o un dato muy importante este, porque lo vamos a utilizar bastante para el diseño, ¿ya? Esa FY o tensión de fluencia es 2530, ¿no? Para el acero que vamos a usar nosotros. O sea, un dato constante. Por eso es importante conocerlo porque esos datos ya los vamos a tener de manera directa, ¿no? Entonces, esta gráfica yo les aconsejo que la estudien y la vean más o menos y la sepan interpretar, ¿ya? Porque ahí saben ustedes cómo se va a comportar el material. También deberían saber cómo se comporta la madera, por ejemplo, cuál es su gráfica de la madera, cuál es la gráfica tensión versus deformación. También van a saber cuál es la gráfica del hormigón, por ejemplo, cómo se forma y si falla de una manera dúctil, si falla de una manera frágil, etcétera. No es importante tener esos criterios. Bien, una vez digamos que conocemos esta gráfica que nos va a dar la información de las propiedades mecánicas, en este caso una propiedad mecánica que nos interesa, por ejemplo, es esta FY, la resistencia de afluencia del acero, que se conoce, y esta F última también nos va a interesar, por ejemplo, que es la resistencia, que es la resistencia a la última del acero, ¿no? Esta de acá, resistencia última, este punto, es decir, la resistencia un poco antes de la falla. Digamos. Aquí ya prácticamente el acero está fallando, el material está fallando. Esa FU se denomina como resistencia última. Para el tipo de acero que vamos a usar es 4080, por ejemplo, ¿no? Que ya cuando veamos ejercicio vamos a ver eso. ¿Listo? Bien, una vez que conocemos, por ejemplo, las propiedades mecánicas,
esa resistencia, módulo elástico igual nos interesa. ¿Qué es el módulo elástico? Fíjense que el módulo elástico es la pendiente de esta recta, ¿no? Esta pendiente es lo que se conoce como módulo elástico o módulo de rigidez, que nos sirve para analizar cuando analizamos deformaciones, deformaciones. Eso es como una pequeña introducción porque cuando mediante que vamos viendo ejercicio, vamos a ir viendo dónde se aplican esa, esos valores. Bien, y acá tenemos más teoría, los aceros laminados en frío, conformados en caliente o conformados en frío, etcétera, ¿no? En las industrias que realizan las láminas y todo eso, eso ya es un poco más de teoría, ¿no? Bien, entonces ahora otra cosa que debemos saber y debemos tener bien presente son los métodos de diseño. O sea, cómo vamos a diseñar, cómo se va a diseñar esa estructura o cualquier estructura que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, para cualquier estructura dice que existen dos métodos de diseño. Lo que se conoce como diseño por esfuerzos admisibles o abreviación DA, digamos, o ASD, diseño por esfuerzos admisibles, y lo que se conoce como el diseño por el método de los estados límites, o también conocido como el diseño por factor de carga y resistencia, o DFCR, ¿no? Aquí ustedes lo tienen, pueden leer un poco y van a entender mejor esto, ¿no? Bien, el diseño por esfuerzos admisibles, o DA, es el que han venido usando ustedes desde resistencia uno, resistencia 2, hasta madera. En esas tres materias ustedes han empezado a diseñar con este método, diseño por esfuerzos admisibles. Es decir, como lo dice su fórmula, los esfuerzos reales que provocan la carga se compara con las tensiones admisibles o los esfuerzos admisibles que proporciona el material, ¿no? Donde las tensiones reales que provocan la carga tienen que ser siempre menor o igual a las tensiones admisibles, digamos, ¿no? Entonces, este método de diseño se lo usa, se lo sigue usando, digamos, pero ya no es tan usado hoy en día para estructura de acero, por ejemplo, y para estructura de hormigón armado. ¿Por qué? Si nos vamos nuevamente a la gráfica que hemos explicado al inicio, a esta de acá, ese método de diseño DEA o diseño por esfuerzos admisibles hace que el material trabaje únicamente en este campo de aquí. Es decir, el material únicamente va a tener un comportamiento elástico y solamente va a trabajar en este campo. Si es que nosotros diseñamos esa estructura por el diseño por esfuerzos admisibles, ¿no? Entonces va a trabajar aquí en esta línea recta, básicamente. Pero se observa que si nosotros observamos la gráfica, podemos observar que eso conllevaría a un desperdicio del material, ¿no? ¿Por qué conllevaría un desperdicio del material? Porque según la gráfica me dice que el material aún puede abarcar mucha más carga, ¿no? Aún tiene un campo mucho más amplio antes de la falla, digamos, de la falla de acá, ¿no? Entonces, si yo lo diseño por aquí nomás, por esta recta, prácticamente estoy desperdiciando la mayor parte de aptitud de soportar carga de ese material y eso conllevaría a algo no tan económico, ¿no? Ustedes saben que hoy en día lo que se vela es por la economía, ¿no? O sea, cada vez que se diseña una estructura, se tiene que ver que sea lo más económico posible, ¿no? Entonces, es por eso que ya hoy en día o en la mayoría de los casos, para acero y hormigón armado, se utiliza el otro tipo de diseño, que es este de acá. El diseño por el método de los estados límites. Es decir, ya hoy día se hace que el material trabaje a su máxima capacidad. Si vemos en la gráfica, ese método de diseño por los estados límites ya hace que el material trabaje en este campo, en este de aquí, ¿no? Ya lo pone al material a trabajar a su máxima capacidad. Entonces, por eso es que su nombre dice diseño por el método de los estados límites. O sea, quiere decir limitando a su máxima capacidad al material, en este caso al acero, ¿no? De esa manera logrando una economía más eficiente, secciones más eficientes y ese es el método de diseño que nosotros vamos a utilizar en esta materia a partir de ahora y en hormigón armado igual van a usar ustedes este diseño de acá.
este método de diseño de acá. Diseño por el método de los estados límites, ¿ya? Y aquí da un poco de teoría y básicamente su fórmula general es esta. Esta la van a ver en todos los diseños que hagamos nosotros. Esta es la fórmula, ¿no? Donde dice que acá, en este método de diseño, lo que se hace básicamente, obviamente la fórmula o el criterio general es la carga aplicada, esta es la carga aplicada o que genera los esfuerzos que genera la carga aplicada a la estructura, tiene que ser igual, siempre menor o igual a la resistencia que opone el material. Esto de acá es los esfuerzos que genera la carga aplicada y esto de aquí siempre va a ser la resistencia que opone el material a esas cargas. Entonces, esta ecuación siempre se tiene que cumplir. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es utilizar un coeficiente de mayoración para el esfuerzo que genera la carga aplicada y utilizar un coeficiente de minoración para la resistencia al material. Esta es la ecuación que en todos los diseños vamos a usar. Ustedes se la tienen que grabar porque vamos a usarla en todos los ejercicios, ¿no? Y aquí están lo que significa cada una de las cosas. Factor de amplificación de carga o factor de mayoración, fac- resistencia nominal o resistencia última teórica, que es esta Rn de acá, y esta viene a ser el factor de minoración de resistencia que va a variar según el tipo de esfuerzo que estemos analizando, varía según sea flexión, según sea corte, según sea compresión, etcétera, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo. Y esta QI de acá es carga o efecto de las cargas. O sea, son los esfuerzos que generan las cargas, ¿no? Pero esto como una pequeña introducción. De todo modo, cuando veamos ejercicio, vamos a comprender mejor de qué se trata eso. Muy bien, entonces, y acá fíjense que otra cosa que ya tenemos que aprender a identificar son los diferentes tipos de carga, ¿ya? Vamos a tener estos tipos de carga cuando hagamos un diseño de alguna estructura que nos den. Vamos a tener lo que se conoce como carga muerta. Cuando hablamos de carga muerta, estamos hablando de que, o qué, ¿a qué conllevan la carga muerta? Las cargas muertas conllevan, por ejemplo, al peso propio de la estructura, por ejemplo, a los muros divisorios, las paredes que ustedes conocen, ¿no? Las paredes, los tabiques, también denominados tabiques, que son las paredes para dividir los ambientes de esa edificación, y las divisiones, ¿no? O sea, los muros pequeños de divisiones. Eso, a eso se considera como carga muerta. En algunas ocasiones hay algunos tipos de muebles que van a estar durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, también es considerado una carga muerta. También tenemos lo que se conoce como carga viva o carga viva de piso. Un ejemplo de esta carga viva son las personas, o sea, nosotros, digamos, porque nosotros somos una carga que está en constante movimiento, ¿no? No estamos fijos en un solo lugar, sino que nos estamos moviendo. Podemos estar en un tiempo en una casa en segundo piso y ahí ya no estamos. Eso se refiere con carga viva. Algunos muebles o la mayoría de los muebles que no están por tiempo indeterminado, sino por algún tiempo nomás, equipo y divisiones móviles, etcétera. ¿No? Básicamente estos dos tipos de cargas son muy importantes, ¿no? Son lo que se conoce como cargas gravitacionales, que siempre van a estar actuando en la estructura, que siempre la vamos a utilizar para el diseño. No pueden dejar de haber, ¿no? Carga muerta y carga viva. Adicionalmente, existen otro tipo de cargas que se denominan como cargas accidentales, que son estas de acá, ¿no? O bueno, esta tercera, me acuerdo de ir acá. Esta tercera, que dice carga viva de techo o carga de montaje, también es considerada como una carga gravitacional, ¿no? ¿Por qué dice carga gravitacional? Que es una carga por acción de la gravedad. Nosotros tenemos un cierto peso y la gravedad nos induce hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esa es la acción de la gravedad. Por eso es que se van a denominar carga gravitacionales. Esta tercera carga, que es la CVT, y que se denomina como carga viva de techo, se la toma en cuenta, ¿no? Cuando se diseña una estructura en la casa, porque se toma en cuenta que en cualquier momento algo se va a dañar en el techo, por ejemplo, y una persona va a tener que subirse allá, digamos.
va a tener que subirse allá a reparar, qué sé yo, una teja, digamos, una calamina, no sé. Entonces, por eso es que se tiene que tomar en cuenta esta carga viva de techo, ¿no? Entonces, podemos decir que estas tres cargas de aquí son lo que se conoce como cargas gravitacionales, CG, digamos, quiere decir por acción de la gravedad. Y hay otro tipo de carga, claro que sí, que se la tiene que tomar en cuenta para algunas estructuras, que son las cargas accidentales. A partir de la carga sísmica para abajo se denomina como cargas accidentales. ¿Qué se denomina como cargas accidentales? Porque son cargas que son efectuadas por acción de la naturaleza, ¿no? Como su nombre lo dice, digamos, no siempre van a estar presentes, pero existen, porque la naturaleza puede aplicar ese tipo de cargas. Entonces, ¿cuáles son esas cargas? Son las cargas sísmicas, por ejemplo, debido a terremotos. Esa también hoy en día ya prácticamente las estructuras están condicionadas para poder soportar esta carga sísmica, ¿no? Hoy en día ya hay, incluso ya están añadiéndose normativas para que todos los edificios, todo eso que se construyan, condicionen o apliquen esta carga sísmica. Carga de lluvia, obviamente, a veces hay estancamiento de agua que se lleva en el techo, por ejemplo, en alguna azotea, no sé, pero no, ahí se considera esta carga de lluvia, de hielo, también si es que hay heladas. Considera el encharcamiento, dice acá, ¿no? Carga de nieve también, en lugares donde hay nieve, y la carga de viento, ¿no? Que acá es muy común, digamos. En caso de estructuras que es letrero, tanque de agua, puente, digamos, ¿no? Esa carga de viento es de gran relevancia, considerarla, ¿no? Porque el viento acá es fuerte, así que hay que considerar, o edificios grandes, de una cierta cantidad de pisos, ahí también la carga de viento entra. Bien, y acá no da las combinaciones, ¿no? Piensa que yo les decía a ustedes que esta fórmula lo que va a hacer es utilizar un coeficiente de mayoración a la carga. Y aquí ese coeficiente de mayoración nos lo da aquí en esta sección donde dice combinaciones de carga, según el tipo de carga que tengamos, ¿no? Si solamente tenemos carga muerta, cosa poco habitual, digamos, poco habitual es que solamente actúe el peso propio de una estructura sin que haya carga viva. Lo más normal es que tengamos este segundo caso, ¿no? Carga muerta y carga viva, peso de la estructura y carga de uso, carga viva que se conoce, digamos. Lo más normal. Entonces, si tenemos solamente carga muerta, el coeficiente de mayoración es 1.4. Si tenemos carga muerta más carga viva, coeficiente de mayoración para carga muerta 1.2 y para carga viva 1.6, ¿no? Y acá otras cargas adicionales que pueden existir, ¿no? Carga viva de techo, etcétera. Y aquí es lo mismo, ¿no? Aquí si tenemos carga viva, de viento, por ejemplo, hay una tercera combinación si es que se adiciona carga de viento, que es prácticamente la misma que la segunda, ¿no? La tercera, si tenemos carga de viento igual, ¿no? Carga viva de techo, etcétera, ¿no? Eso va a depender o va a estar en función de qué tipo de carga nos da a nosotros o nos piden que consideremos en la estructura que estamos analizando, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Seguramente que ya ustedes habrán avanzado elemento sometido a flexión, pero vamos a iniciar con eso. Ya sé que si es que ya avanzaron, vamos a hacer recuerdo. Vamos a ir viendo el ejercicio y vamos a ir viendo teoría igual, ¿vale? Para ver cómo se desarrolla, pues, ¿no? Porque no es solamente mecanizarse en el ejercicio, sino que hay que saber un poco de teoría para ver de dónde salen las cosas. Entonces, elemento sometido a flexión, ¿ya? Hagamos este ejercicio. Ustedes alisten calculadora para que vayan calculando conmigo, ¿ya? Entonces aquí, este ejemplo, me da una viga, me dice que tengo una viga apoyada por tres columnas, obviamente, dispuesta de esta manera, y cuya separación es de 6 metros, 6 metros entre columnas, ¿no? O sea, son tres apoyos que tiene esa viga. Dice que esa viga es de sección I, o viga de ala ancha que se conoce, o viga WF también. Esa viga de ala ancha es importante que sepamos identificar cada una de sus partes que la componen. Entonces, esta viga I o viga de ala ancha van a estar compuestas por dos alas. Esto vamos a denominar como ala y una parte que se denomina como alma. Conectada, esas alas conectadas de esta manera a través
del alma. Esta partecita de base pequeña de aquí se denomina como alma. Entonces, esas son las vigas I o vigas WF o viga de ala ancha que se conoce ya, que son las vigas que vamos a utilizar casi en su mayoría de los casos en esta materia. Bien, entonces me dice que yo considere una carga muerta igual a 0,4 Q y una carga viva igual a 0,6 Q. Las dimensiones de esa viga están dadas aquí. Me dice que la base del ala es de 8, la altura total de ese conjunto es de 26, el espesor del ala me dice que es de 0,8 y el espesor del alma es de 0,8, ¿no? Aquí están las dimensiones de la sección. Es decir, esta es una viga I. ¿Listo? Y lo que me piden a mí es verificar o calcular cuánto de carga aguanta esta viga. Esa verificación normalmente ustedes se la van a encontrar en una estructura ya construida y que haya sido construida con vigas metálicas, por ejemplo. Puede ser que esa edificación inicialmente haya sido usada solamente para vivienda, pero posteriormente viene otra persona y la compra, esa misma edificación, y quiere poner un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, cualquier cosa que haga que la carga se aumente considerablemente a lo que había sido pensada inicialmente. Entonces, ¿qué nos van a pedir a nosotros? Nos van a decir, quiero que por favor calcule cuánto de carga aguanta esta viga, cuya sección o las dimensiones ya la tenemos. Y puede que nos pidan a nosotros y nosotros tenemos que realizar este proceso para comprobar cuánto de carga aguanta esa viga y metálica, ¿no? Esa viga metálica o de acero. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a comprobar cuánto de carga esta viga, cuánto es su carga máxima, ¿no? Entonces realicemos. Para poder realizar eso, si ustedes han pasado ya madera, lo han llevado madera, saben que los elementos a flexión se tienen que dar o se tienen que realizar, bueno, en el caso de madera, cuatro controles, ¿no? Flexión, corte, deformación y aplastamiento, ¿no? En el caso de metálica solamente vamos a realizar tres controles ya. Control a flexión o control al momento, control a corte o control al cortante máximo y control a deformación. No vamos a hacer el control por aplastamiento porque el aplastamiento se ha demostrado que en estructura metálica no es relevante, digamos, ¿no? Prácticamente es insignificante el aplastamiento, ¿no? Entre la viga y la columna en el apoyo. En madera sí se hace, perdón. ¿Ya? Entonces, comencemos, realicemos el ejercicio. Solución, dice. Primeramente, aquí nosotros tenemos un esquema real, un tipo de esquema real. Para poder realizar el cálculo, nosotros simplificamos a un esquema estructural. Ahí tenemos la viga sostenida por tres columnas, y entonces nosotros la idealizamos de esta manera, ¿no? Son tres apoyos, básicamente tres apoyos, separados por 6 metros, fíjense. Y realizamos, entonces vamos a listarnos calculadora porque me van a ayudar. Y el método que me pide usar y que vamos a usar, como yo les decía, es el método DFCR, el diseño por factor de carga y resistencia, ¿no? Que es el método por los estados límites últimos, que es el segundo método que yo hace rato le hice hincapié. Entonces dice, diseño por el método DFCR. ¿Se acuerdan que para el diseño por el método DFCR, la ecuación básica es esta de acá, ¿no? Para que entremos en contexto, es esta, ¿no? Esa es la que vamos a aplicar. Apliquemos a ver esta, ¿no? Coeficiente de mayoración, donde este coeficiente de mayoración, fíjense que aplica a esta fórmula. Ahora, ¿de dónde yo saco esta fórmula? Porque el ejercicio solamente me da carga muerta y carga viva, ¿no? Entonces, si me da solamente carga muerta y carga viva, lo que yo tengo que hacer es usar la segunda combinación de cargas, fíjense. Y casi siempre vamos a tener solo eso, ¿no? Solo carga muerta y carga viva. En algunas ocasiones nos va a viento, carga de sismo, etcétera. Generalmente son estas, carga muerta y carga viva. Entonces, la combinación que yo voy a usar es la segunda, es decir, aplicar un coeficiente de mayoración de 1,2 a la carga muerta y de 1,6 a la carga viva. ¿Ya? Y es por eso que se hace eso, ¿no? 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva.
Y para que solamente me quede un coeficiente en función de nada, o sea, un coeficiente adimensional, digamos, lo divido entre carga muerta más carga viva, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se aplica. Bien, entonces comencemos con los controles. Número uno, control por flexión, dice. Entonces, fíjense, aplicando la fórmula, coeficiente de mayoración. Y si yo quiero controlar la flexión, lo que quiero controlar aquí es el momento máximo. Fíjense, esta QI es la carga o el esfuerzo máximo que genera la carga actuante. En este caso va a ser el momento máximo. Ese es el QI, ¿no? En la flexión. Este coeficiente de acá es el coeficiente de minoración de resistencia, que en el caso de flexión es 0,9. Cuando se controla la flexión, este valor es de 0,9. Vamos a ver más adelante en otro tipo de esfuerzo, como ser corte o compresión, ese valor varía, el mismo. Más adelante lo vamos a ver eso. Resistencia nominal. La resistencia nominal es todo esto, fíjense, todo eso. Básicamente, esto de aquí, acá vamos a ponerlo. ¿Sí? Esto se conoce como momento resistente, es decir, el momento de resistencia que opone el material, que es igual a tensión de fluencia por el módulo plástico. Y acá vamos a ver más o menos este, cómo se compara esta ecuación con la anterior que ustedes ya conocían. Acá donde está. Aquí, ¿no? Para comprender eso, nosotros tenemos que ver estas gráficas. Esta, más abajo no hay, no. Esta gráfica de acá. Entonces, fíjense que el método de diseño DA o diseño por esfuerzos admisibles trabaja con esta gráfica de acá. Es decir, aquí, obviamente ustedes saben que, si es que se acuerdan de resistencia a los materiales uno, saben que aquí hay una línea que corta a la sección que se denomina como línea neutra, ¿no? Línea neutra o eje neutro, que es el eje o el punto o la línea, como quieran llamarlo, donde las tensiones cambian de signo o donde las tensiones se hacen cero, digamos. Esta carguita que ustedes ven acá son tensiones, ¿no? Son las tensiones, o sea, son cargas por unidad de área actuando en toda la sección, ¿no? Entonces, fíjense que cuando el material, o sea, cuando el material está cargado, si el material tiene un comportamiento elástico, el diagrama de tensiones va a ser este, o sea, así triangular, ¿no? Entonces, el método DA, por ejemplo, diseño por esfuerzos admisibles, DA, básicamente trabaja con este diagrama, un diagrama así triangular, ¿no? Donde si ustedes se acuerdan, aquí digamos, si yo quiero calcular, por ejemplo, esta tensión de acá, si se acuerdan de Resi 1 más o menos, tensión va a ser igual a qué? Momento o de madera, momento sobre módulo resistente, ¿no? El WX, ¿se acuerdan del WX? Momento sobre WX, ¿no? El WX es módulo resistente. Entonces, en este caso, si yo despejo el momento acá, por ejemplo, el momento, que yo lo denomino como momento resistente, va a ser igual a la tensión por ese módulo resistente, WX. WX es lo que ustedes usaban en madera, ¿no? Ustedes en madera veían ese módulo resistente WX de esa manera, así digamos, ¿no? Que en madera la tensión ya no se la representa como sigma, ¿no? Sino, ¿se acuerdan ustedes que la representaban como F, ¿no? Es lo mismo prácticamente, F. Pero acá el método de diseño que nosotros estamos usando trabaja con la sección totalmente plastificada, es decir, con la resistencia última de la sección. Entonces, fíjense que aquí este diagrama utiliza es cuando el material se está comportando de una manera elástica, es decir, si usamos la referencia del diagrama ese o de la gráfica esa, tensión versus deformación, es en la línea recta, ¿no? Por eso también aquí lo describe una línea recta, ¿no?
prácticamente, porque esa línea recta es cuando el material trabaja de una manera elástica. Si es que nos acordamos de la gráfica que vimos hace rato. Sin embargo, el método de FCR o diseño por factor de carga y resistencia, que se basa en el método de los estados límites últimos, ya hace que el material trabaje a su máxima capacidad antes de la falla, un poco antes de la falla, digamos. Y entonces cuando eso sucede, el diagrama de tensiones ya no es así triangular, sino que es así rectangular, uniforme, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este diagrama triangular, ustedes ven que hay puntos que no absorben la misma carga o la misma tensión. Por ejemplo, estos puntitos de aquí, que están más cercanos a la línea neutra, estos de aquí toman menos carga que los que están más lejanos, que son estos de acá. Sin embargo, cuando el material está a punto de fallar, las tensiones se distribuyen de esta manera. Las cargas por tensiones se distribuyen así de esta manera. Prácticamente todos los puntos aquí toman la misma carga. Es por eso que así triangular. Es decir, este nivel o este punto de aquí toma la misma carga que este punto más alejado. Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia con este diagrama triangular de acá, digamos. Este punto toma menos carga, mucho menos que este punto de acá que es más alejado, ¿no? Así es el comportamiento cuando el material trabaja de una manera elástica. Pero cuando trabaja de una manera plástica, es decir, a su máxima capacidad, este es el comportamiento. Este es el diagrama que vamos a usar nosotros. Este es el diagrama que utiliza el método DFCR, método de los estados límites últimos, ¿no? O diseño por factor de carga y resistencia. Entonces, en este método de FSR, la ecuación es la siguiente. La tensión va a ser igual al momento resistente, digamos, sobre, en vez de módulo resistente elástico, aquí se utiliza módulo resistente plástico. ZX se lo denomina como ZX. Acá fíjense que era WX. Ustedes de madera seguramente se acuerdan de eso. Aquí ya es ZX, es plástico, porque estamos hablando de una sección totalmente plastificada que ya está a punto de fallar, digamos. Entonces aquí el momento resistente va a ser igual a quién, a la tensión por ese módulo plástico, ¿no? Entonces nosotros al usar el método de FCR tenemos que usar esta ecuación para el momento resistente. FY o tensión de fluencia por el ZX. En madera, como se utiliza el método DA o diseño por esfuerzos admisibles, se utiliza el módulo resistente elástico o también denominado como WX, ¿no? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso es que acá nosotros ya vemos ZX, ya no WX, ¿no? Como madera. Bien, entonces dicho todo eso, vamos, apliquemos la fórmula. Entonces fíjense, lo primero que voy a hacer es determinar este coeficiente de acá, que obedece a esta fórmula, 1,2 de la carga muerta, dice, más 1,6 de la carga viva, sobre la carga muerta más la carga viva. Entonces fíjense que acá me da esa combinación, ¿no? Me dice que carga muerta la tome como 0,4 de Q y la carga viva la tome como 0,6 de Q. Entonces lo único que hacen es reemplazar ahí ya, reemplaza. Carga muerta 0,4 de Q y carga viva 0,6 de Q, ¿no? Y aquí carga muerta más carga viva y ahí nos va a quedar un coeficiente adimensional, ¿no? Sin dimensión, sin unidades. Y ese coeficiente lo vamos a usar como mayoración. Bien, ahora el momento máximo va a estar dado según el diagrama de momento, ¿no? Para una viga continua, así digamos, cuyos tramos son iguales, es decir, la longitud de los tramos son iguales, el diagrama de momento es este, ¿ya? El diagrama de momento es este. Tenemos un momento positivo para los tramos y negativo para el apoyo central, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que ver cuál es el máximo momento. El máximo momento, en este caso, es el del apoyo, el que le llega al apoyo central, porque Q por L cuadrado sobre 8. Estos diagramas ya están predeterminados, ¿no? Ustedes incluso en el libro ese del ingeniero tienen una tabla donde en esa tabla tienen toda clase de vigas
simplemente apoyada, continua, como en este caso, donde ya pueden observar que los momentos máximos lo tienen de manera directa. En este caso es Q por L cuadrado sobre 8, que considera el apoyo, el momento que llega al apoyo central, ¿no? Ya tenemos este entonces, ahora vamos con el FY, la tensión de fluencia para este tipo de acero que nosotros estamos diseñando, que casi siempre vamos a usar, es 2530 ya. Eso ya es un valor predeterminado por esos ensayos que se le realiza al acero. Módulo plástico. ¿A qué es igual al módulo plástico? Dice que el módulo plástico ZX es igual al área de la figura que yo estoy analizando por la distancia desde el baricentro de esa figura hasta el eje neutro plástico, ¿no? Pero ahora, una gran pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿por dónde pasa ese eje neutro plástico? O sea, ¿a qué nivel está, digamos? ¿Por qué punto pasa? Bien, pues vamos a decir que para aquellas figuras que sean simétricas, el eje neutro plástico va a pasar por el centro o por la mitad. Pero para aquellas figuras que sean asimétricas o no simétricas, ese eje neutro plástico ya no va a pasar por el centro y tenemos que calcularlo. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo yo sé que tengo una figura simétrica y cuándo sé que tengo una figura asimétrica? Bien, eso lo vamos a develar ahorita. Yo sé que tengo una figura asimétrica si yo divido en dos la figura, o sea, la parto en dos, digamos. Si yo divido en dos esa figura, si lo que está arriba, si lo que está arriba me queda igual a lo que está abajo, eso quiere decir que es una figura asimétrica, ¿no? O sea, si yo parto en dos esa figura, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Si no es simétrica, no se va a cumplir eso. Lo que está arriba no es igual a lo que está abajo. ¿No? En este caso, esta viga ahí es una figura simétrica, ¿no? Porque si ustedes la parten en dos o la cortan en dos, digamos, lo que está arriba le queda lo mismo que lo que está abajo. Una sección rectangular, por ejemplo, que vamos a ver, una sección rectangular, ¿no? Lo mismo, si yo agarro y la parto en dos, la corto en dos, ¿no? Observo que lo que está arriba me queda lo mismo que lo que estaba, es decir, es lo mismo que lo que estaba. Entonces, esa también es una figura simétrica. Y ahí yo digo que ese eje neutroplástico pasa por la mitad. Sin embargo, un caso de una figura no simétrica sería la que vamos a ver más un rato acá, pero la vamos explicando, digamos. Una sección en T, por ejemplo. Si yo esta sección en T la divido en dos o la parto en dos, ahí no, la corté en dos. Observo, observo que lo que me quedó arriba, esto, no es lo mismo que me quedó abajo. Es decir, no hay la misma cantidad ahí. Entonces, en ese caso, esta figura no es simétrica, no hay simetría. Entonces, ahí yo digo que el eje neutroplástico no se encuentra en la mitad, o no hay en la mitad, y en ese caso ya hay que calcularlo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más un ratito. Solo quería ver que tengan el criterio de simetría. Aquí pues es fácil, ¿no? Porque si yo, esta viga ahí, ya vimos que si la parto en dos, veo que lo que me queda arriba es lo mismo que lo que me queda abajo. Entonces es una figura simétrica. Entonces ahí yo de manera fácil digo que el eje neutroplástico pasa por el centro, pasa por la mitad, ¿no? Es decir, a 13 centímetros y a 13 centímetros. 13 centímetros en la parte superior y 13 centímetros en la parte inferior, ¿no? De la altura total, que es 26, ¿cierto? Entonces ahora apliquemos esta fórmula. La fórmula me dice el área de la figura que estoy analizando por la distancia desde el baricentro de esa figura, desde el centro de la gravedad de esa figura al eje neutro plástico. Y tengo que considerar tanto las figuras que están en la parte superior del eje neutro plástico como las figuras que están en la parte inferior del eje neutro plástico. ¿Ya? Consideremos entonces. Ahora, fíjense acá yo puse el cálculo, como hice el cálculo, y este 2 es porque lo que tengo arriba, la figura que tengo abajo, arriba mejor dicho, son las mismas que la figura que tengo abajo.
Entonces, para no hacer doble trabajo, lo único que hago es multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces, comencemos a esta figurita correspondiente al ala, que va a ser, aplicando esta fórmula, fíjense, va a ser igual al área. La figura tiene una base de 8, ¿no? Y una altura de 0,8, ¿no? Esa alturita de 0,8. Esta es el área. Multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa figura, que está en el medio, en la mitad, hasta el eje neutroplástico, ¿no? Que aquí yo identifiqué que es 12,6. O sea, sería 13 menos la mitad de 0,8, que es 0,4, ¿no? 12,6. Y es desde ahí donde sale este 12,6 que ustedes ven acá. Más esta otra figurita que está aquí, correspondiente a una pequeña porción del alma, que sería el producto, el área que viene a ser base, fíjense la base de 0,8, y la altura, ¿cuánto sería esa altura de ahí? Esa altura de ahí a mí me sale 12,2, o sea, 13 menos 0,8, ¿no? Le quito la altura del ala y me da esa altura de esa alma, ¿no? En este caso, 12,2, ¿no? Entonces, fíjense que esto es el área, ¿no? Multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad o baricentro de esa figura al eje neutroplástico. En este caso, la mitad de su altura, ¿no? La altura dice que es de 12,2, entonces la mitad, ¿cuánto es? 6,1, ¿no? La mitad de 12,2, ¿cuánto es 6,1? Ahí está, ¿no? Y todo eso multiplicado por 2, ¿no? Porque las figuras que están por abajo son las mismas. Entonces, para no hacer doble trabajo, lo multiplico por 2 y me sale esto, ¿ya? Si es que está incorrecto este resultado, ustedes me dicen, ¿no? Está incorrecto y lo solucionamos. Bien, fíjense que ya tengo el módulo plástico, entonces, ZX, ¿no? Entonces lo único que hago es reemplazar en la ecuación. Factor de mayoración, ya lo calculé aquí, 1,44. Momento máximo, ya lo calculé aquí, es este valor. Q, que es la carga, con la longitud que es 6 metros, la longitud de un tramo, 6 metros, aquí yo lo estoy llevando a centímetros, ¿ya? Esto es centímetros, 600 centímetros, 6 metros, 600 centímetros, sobre 8. Eso igual al factor de minoración, ahí está, por el FY, que es la tensión de fluencia o la resistencia a la fluencia, que si ya está dado por este valor, 2530, siempre va a ser ese valor. Y el ZX, que es módulo plástico, que es este valor de aquí, ¿no? Y ahí lo que tengo que despejar es el valor de la carga máxima que puede soportar esta viga para resistir el momento máximo, ¿no? El valor de momento máximo. Me sale este valor que ustedes están calculando, corroboran si está correcto o está incorrecto. Bien, ya ese es el control por fricción, entonces ya. Vamos al segundo control, control por corte. Entonces, para controlar el corte, la ecuación básica es esta ya. Coeficiente de mayoración por el cortante máximo que impone la carga, según el diagrama de corte. Eso va a ser igual al coeficiente de minoración para corte en vigas, es 0,9, igual que flexión, 0,9 por el cortante resistente que proporciona el material, que obedece a esto, ya 0,6 por la tensión de fluencia por el área del alma. Fíjense, el alma es esta, ¿no? Fíjense que aquí solamente considera el alma. Para controlar el cortante, solamente considera de la sección el alma. Y eso se explica si es que vemos el diagrama acá, ¿no? Vamos a ver la explicación, a ver si está el diagrama de corte aquí, creo que está más abajo, para no tener que dibujarlo. Aquí está, ¿no? Fíjense, aquí está el diagrama de corte. Fíjense que estos diagramas ustedes lo han tenido que ver en Resi 1, pero vamos a hacer un poco de recuerdo acá. El diagrama de corte va de esta manera. Vamos a ver los niveles, aquí los niveles del ala, niveles del ala. Para empezar, ¿cuál es la fórmula que ustedes conocen para determinar la tensión cortante? Vamos a hacer recuerdos si es que no se acuerdan.
La fórmula para determinar la tensión cortante tau, que nosotros conocíamos, es esta, ¿no? Va a ser igual al cortante por el momento estático sobre la base por la inercia del eje neutro, obviamente, ¿no? Inercia de la línea neutra. Esta es la formulita. Entonces, ¿qué información me da esta fórmula? Me dice, para empezar, una muy importante, que la tensión cortante es directamente proporcional a la base, porque la base acá está dividiendo. Es decir, aquellas figuras que tengan una base pequeña van a tener una tensión grande, ¿no? Y aquellas figuras que tengan una base grande, como las alas, por ejemplo, tienen una base demasiado grande, van a tener una tensión pequeña. Por eso es que el diagrama de corte lo describe esta gráfica de acá. Fíjense que en las alas el corte es prácticamente insignificante. El diagrama es pequeño. ¿Y eso por qué sucede? Porque la base en las alas es grande, es demasiado grande, ¿no? Y aquí al estar la base dividiendo, entonces el corte es pequeño. Sin embargo, cuando ya evaluamos el alma, que es esta de aquí, esa figura más delgada, vemos que el cortante aumenta considerablemente, ¿no? Y la gráfica para el cortante en el alma es esta, ¿no? Fíjense que es demasiado grande y el alma tiene que absorber prácticamente toda esta gráfica de corte, toda esa, bien grande. Pero si ustedes observan el ala absorbe un corte insignificante, prácticamente no se lo toma en cuenta, digamos. Es por eso que acá la fórmula, por eso es importante que ustedes conozcan esos diagramitas, ¿no? Para que entiendan por qué, por ejemplo, aquí nosotros tomamos solamente este AW o área del alma que se le conoce. Es por eso ya, porque esa alma es la que toma la mayor parte de las tensiones cortantes, digamos. La mayor parte, en cambio las alas tienen un corte muy, muy pequeño, despreciable, insignificante. Entonces, esta W es el área del alma, ¿ya? O sea, el área de esta figura delgada. Calculémoslo, va a ser igual a ¿qué? Área es base por altura, obviamente, ¿no? Entonces, la altura de eso es 24,4. O sea, a 26 yo le quito 0,8 de aquí y 0,8 de acá y me queda 24,4, ¿no? Y eso multiplicado por la base. Esta base es de 0,8, ¿ya? Y ahí tenemos ya el área del alma. Este cortante máximo es de acuerdo al diagrama de corte que tenga esa viga, ¿no? Fíjense que el diagrama de corte que describe esta viga es este, ¿no? Ya eso está predeterminado igual. Vuelvo a repetir que ustedes tienen tablas en el libro del ingeniero donde tienen esa fórmula o esos diagramas ya dados para que ustedes calculen de manera directa. Entonces, según este diagrama, me dice que el cortante máximo pues, están en los apoyos o son el corte que le llega a este apoyo central y cuyo valor es de 0,625 de la carga por la longitud, ¿no? Ese es el cortante máximo que está dado en el apoyo central. Una vez tengo esos valores, lo que hago es reemplazar en la fórmula, ¿no? Coeficiente de mayoración, ya vi que es 1,44. Cortante máximo es 0,625, o sea, este de aquí, de la carga por la longitud, que la trabajo en centímetros. Eso va a ser igual a 0,9 por 0,6 por la tensión de fluencia, que es 2530, por el área del alma, ¿no? Que es este de aquí, 19,52. Ustedes pueden ir calculando y pueden ir viendo si efectivamente sale esto, ¿no? Entonces aquí tengo una Q2 ya. Yo aquí la denominé Q3, pero nosotros la denominamos como Q2, carga 2, que me sale 49,39 ya. Vamos a hacer el control por deformación ahora. La deformación también tienen que estar controladas, ¿no? Porque, como les decía, obviamente las normas nos ponen unos límites en cuanto a la deformación. A nadie le va a gustar ir a una estructura y ver una viga, por ejemplo, que se deforme demasiado. En algunos, en algunas edificaciones o estructuras, esas vigas que están demasiado deformadas, que se deforman demasiado, lo que provocan es
por ejemplo, que el piso vibre, ¿no? No sé si alguien ha visto alguna vez algún piso de un segundo piso de una casa que más o menos como que se siente que vibra, ¿no? El mismo puente que ustedes cruzan por los módulos, sienten algún tramo que vibra, ¿no? Eso es porque las vigas o los cables que soportan eso se deforman un poco más de lo debido. No va a fallar, obviamente no va a fallar, pero sí se siente esa vibración y ese mal aspecto que eso se va a caer, aunque no se vaya a caer, obviamente. Entonces, y además en un edificio, esa deformación excesiva de la viga genera roturas en los muros, ¿no? O sea, porque al deformarse demasiado, se apoya en los muros y eso va a generar una rotura, ¿no? Una fisuración de esos muros. Por eso también se lo tiene que controlar, ¿no? Entonces, la ecuación básica para controlar la deformación es esta, ¿ya? Donde la deformación real tiene que ser menor o igual a la deformación admisible. Esta deformación admisible es la que nos da la normativa, según el tipo de estructura que vayan ustedes a construir en ese diseño, ¿no? Bien, vayamos con la deformación real. La deformación real ya se puede aplicar de esta manera o se puede aplicar con esta fórmula directa, 3 sobre 384 por la carga por la longitud a la cuarta sobre el módulo elástico por inercia, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde sale eso? Obviamente porque esta viga, acá vamos a ilustrarlo, esta viga va a adquirir una deformación, o sea, se va a deformar, obviamente. Esto ustedes lo han tenido que aprender en Resi 2, resistencia a materiales 2, más o menos explican esto. Son fórmulas que ya están dadas, ¿sí? En formulario ya está directo. No hay que volver a calcular esa deformación o esa flecha que le decían, ¿no? Resi 2, ¿se acuerdan ustedes que le decían flecha? Es la deformación, ¿no? El desplazamiento. Que en el caso de esta viga va a estar obviamente casi en el tramo central, ¿no? de la misma. Entonces, esa flecha o esa deformación, el valor, digamos, de ese desplazamiento va a ser igual a 3 en el caso de esta viga continua con dos apoyos así, con tres apoyos, 3 sobre 384 ya está calculada de esta manera, por la carga, por la longitud a la cuarta, sobre módulo de elasticidad por inercia, ¿no? Inercia de la sección de la fórmula, ¿no? Para una viga simplemente apoyada con dos apoyos, que más adelante lo vamos a ver, esto ya no es 3, ¿no? Sobre 3,84, sino es 5. El cambio, ¿no? Eso según el tipo de viga que tengamos. Si ustedes lo tienen por tabla en el libro, sí lo tienen por tabla en el libro. Bien, vamos, entonces es de ahí donde sale esto. Y la deformación admisible. La deformación admisible, como yo le decía, varía en función, eso está por tabla, de acuerdo a norma igual, varía en función al tipo de estructura que ustedes vayan a construir o que estén construyendo. En este caso, acá nosotros, digamos, suponemos que es una viga para piso o viga de piso para un edificio, una estructura de edificio. Entonces, en ese caso, se limita la deformación a L sobre 360, ¿no? Lo puede existir también viga de industriales, por ejemplo, la viga de puente grúa, que hay ejercicio más adelante de puente grúa. Esa deformación se limita mucho menos, o sea, es menos tolerable la deformación ahí, en esos edificios industriales donde tiene que circular los puentes grúa que transportan la carga, ¿no? Entonces ahí la deformación se limita a L sobre 1000. Entonces, esto va a estar en función al tipo de estructura que nosotros estemos analizando. En este caso es L sobre 360 ya. Bien, entonces vamos a determinar cada uno de los parámetros de esta fórmula, ¿ya? Determinamos primero la inercia IX. Para una sección rectangular, directamente un rectángulo, digamos, la inercia IX es igual a ¿qué? Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Así va a ser la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Esta es la altura, digamos, y esta es la base. Para una sección, un rectángulo. La inercia, si se acuerdan ustedes, va a estar dado por base por altura al cubo sobre 12. Sin embargo, para esta sección en I ya no es directamente un rectángulo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es
calcular por separado cada una de las figuritas, su inercia, aplicar el teorema de Steiner, etcétera, pero ¿para qué me voy a complicar? Pues no, lo que puedo hacer es hacer este artificio que hice acá, es decir, tomar todo como si fuera lleno, como si fuera un rectángulo, y le quito estos rectángulos que están vacíos, ¿no? Fíjense, estos rectángulos que están vacíos. Entonces, básicamente, eso es lo que hice aquí. Si lo tomo todo lleno, va a ser como si fuera todo un rectángulo lleno, la base que es 8 por la altura que es 26 al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Pero eso le tengo que restar los vacíos, los rectángulos vacíos, ¿no? En este caso, las bases de los rectángulos vacíos va a ser 7,2, ¿no? Es decir, a todo esto que es 8, todo esto que es 8, le quito esta pequeña base de acá y ya tengo la base de los vacíos, ¿no? Que cada uno de los vacíos va a tener 3,6 y entre ambos es 7,2, ¿no es cierto? Esa es su base. Por su altura, que es de 24,4, o sea, a 26 le quito 0,8 de acá y 0,8 de acá y ya tengo los 24,4, ¿no? Al cubo sobre 12, ¿no? Y ahí tengo la inercia para esta viga ID, que me sale a mí este valor. Ustedes pueden ir comprobando para ver si sale eso o no sale eso. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestra formulita y vamos a decir la deformación real, que es esta de acá, que va a ser 3 sobre 3,84 por la carga que es incógnita, por la longitud, esta longitud es la longitud de un tramo, que en este caso es 6 metros, a la cuarta sobre módulo de elasticidad por inercia, ¿no? Eso igual a L sobre 360, la longitud que es 600 sobre 360. Y acá tengo la carga Q, Q3, ¿no? O sea que es nuestra incógnita, que me sale este valor. Bien, entonces ahora fíjense ustedes que ya tengo las cargas máximas por los tres controles, ¿no? Es decir, la carga máxima que va a controlar el momento máximo, que es esta, la carga máxima que va a controlar el corte máximo, que es esta, y la carga máxima que me va a controlar la deformación máxima admisible, que es esta. De los tres valores, lo que yo tengo que hacer es agarrar el menor, ¿ya? El menor valor de carga de los tres como carga máxima. Es decir, si a mí me pidieron que yo verifique cuánto de carga puede aguantar esta viga para ver si es que pueden montar ese gimnasio, no sé, digamos, para qué otro tipo de uso le quiere dar a esa estructura, entonces yo le voy a decir que lo máximo que puedo meter es 9,85, ¿no? Que es lo que me va a controlar el momento máximo, ¿no? Entonces no puedo meter más de eso. Si yo le meto 49,39, al sobrepasar este valor nomás, ya esta viga va a fallar por flexión, ¿no? Por flexión en el apoyo central. Si le meto 10,374, igual va a sobrepasar esto y esa viga va a fallar por flexión en este apoyo central, ¿no? O sea, se va a querer venir abajo o a fallar por momento flexionante, ¿no? Entonces, de esta manera, ya de esta manera se determina este ejercicio de una viga I, pero ahora vamos a ver el caso de una viga no simétrica. El caso de una viga P, ¿ya? El proceso es el mismo, nada más que acá lo que va a cambiar es lo que yo le decía inicialmente. Aquí, al ser una viga no simétrica, el eje neutro plástico, o sea, la línea neutra, que es la línea que divide a las tensiones de compresión con las tensiones de tracción, o la línea donde las tensiones se hacen cero, ya no coincide con el centro, porque como les decía, esta es una sección no simétrica, ¿no? Pero a ver, resolvámosla, pues. Entonces lo mismo, ¿ya? Tenemos una viga cuya sección es T y acá están las dimensiones me las da, los datos los tengo, digamos. Y lo que me van a pedir es que determine cuánto aguanta, cuánto de carga aguanta, obviamente, ¿no? La viga dice que es de 6,5 metros, ¿no? Entonces comencemos. Control por flexión. Para controlar la flexión va a ser lo mismo, ¿ya? Va a ser lo mismo aquí.
Coeficiente de maduración por el momento máximo igual al coeficiente de minoración por la tensión de fluencia por el módulo plástico. Tiene una consulta. ¿Ya? Dígame. Eh, Más arribita muestra un esquema. ¿Cuál? Esa parte de ahí, ¿será que me puede explicar? ¿Cuál esquema? ¿Cuál Esquema. esquema? Ese que está ahí con la fuercita hacia abajo, las cargas distribuidas. ¿Este? El de ¿Este? arriba. ¿Este de aquí? El de arriba. Ese, ¿Eh? exactamente ese. Ah, Sí, no, más o menos. este es un esquema estructural, ¿no? Aquí está la viga apoyada en estos puntos de apoyo que se denominan como ménsula. Estos puntos de apoyo con los pernos que están aquí, porque fíjense, esta ménsula se ancla a la columna a través de pernos. El diseño de eso, nosotros lo vamos a ver más adelante cuando analicemos diseño de corte ya en pernos. Ahí se ve exactamente cómo se diseña eso, ¿no? Para eso vamos a necesitar la reacción de de esta viga, o sea, la reacción que impone la carga, y ahí se diseña este sistema de aquí, ¿no? Pero ese tema todavía no nos incumbe aquí, porque aquí lo único que estamos analizando es aprender a verificar cuánto de carga aguanta este elemento de viga, ¿no? Los sistemas de apoyo sí es importante diseñarlo, pero eso lo vamos a hacer en un tema más adelante, ¿ya? Básicamente esta es una viga apoyada en una ménsula que se ancla a la columna, esta es la columna, a través de pernos de apoyo y ese es el sistema, ¿no? Este es el esquema real, por ejemplo, y nosotros para llevarlo a un esquema estructural, hacemos un esquema simplificatorio estructural, ¿no? Así, mostrando únicamente el centro de gravedad o el baricentro de la viga y idealizando esos apoyos con los que conocemos, ¿no? Los apoyos simples, así, ¿no? Y eso, ¿no? Pero no vamos a ver, no estamos viendo todavía cómo se diseña el esquema de apoyo, viga, columna, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa aquí es nada más verificar primeramente cuánto aguantan las vigas, digamos, cuánto de carga pueden soportar, etcétera. ¿Ya? Listo, ingeniero. Ya, entonces comencemos. Control por flexión. Lo mismo para determinar el factor de mayoración, es lo mismo que el anterior. Y ahora el gran problema va a ser determinar el módulo plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, en esta viga, el módulo plástico caía en el medio, la mitad. Sin embargo, aquí ya no cae en la mitad, porque esto ya no es simétrico. Esta sección ya no es simétrica, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que teníamos una sección simétrica cuando nosotros la dividíamos en dos, la sección, y lo que estaba arriba me quedaba igual a lo que estaba abajo? Pero sin embargo, aquí ya no se cumple eso, ¿no? Entonces, aquí el eje neutroplástico ya no coincide, ya no pasa por el centro. Hay que calcularlo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos eso? Ahora sí tenemos que usar el diagrama de tensiones, ¿no? El diagrama de tensiones que actúan en la sección. Entonces, fíjense ustedes que este diagramita de aquí, obviamente como estamos trabajando en el método de FCR, la sección está totalmente platificada, entonces el diagrama de tensión es así, ¿no? Uniforme para las compresiones y uniforme para las tracciones. Ahora, yo le decía que existen tensiones de compresión y tensiones de tracción, ¿no? Pero seguramente ustedes no se acuerdan y preguntarán, digamos, aunque no han preguntado, pero se hacen pues la pregunta, ¿no? ¿Dónde yo Ingeniero, una sé consulta. ya? ¿Qué pasaría si un lado del ala, o sea, son diferentes secciones? El método que estamos realizando a flexión, ¿podríamos la misma fórmula o cómo? Como dice, no entendí su pregunta. Si un lado del ala, ¿qué? Es diferente al otro lado del ala. En esta sección T, Mm, o sea, usted me está hablando de una decisión asimétrica. Luego sí, me consulta ya, o sea, me manda la imagen de lo que está proponiendo, de que no, tendría que verlo en gráfica, en una gráfica para ver qué es lo qué es lo que está proponiendo, porque así en palabras no le estoy entendiendo muy bien. En gráfica,
me habla nomás al privado y me consulta eso, ya, yo lo voy a responder, ¿no? Claro, claro, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, aquí estamos viendo este caso, entonces yo les decía, ¿no? Ustedes quizás se preguntan, ¿y cómo yo sé que arriba están las tensiones de compresión y abajo las tensiones de tracción? O sea, ¿cómo sé eso? Eso va a estar en función del momento, ¿ya? Si el momento es positivo, o sea, el momento que impone la carga, obviamente, si el momento es positivo, arriba van a ir las compresiones y abajo la tracción. Arriba del eje neutro, obviamente, ¿no? Y abajo del eje neutro. Si el momento es negativo, según el diagrama de momento, es al revés, ¿ya? Arriba las tracciones y abajo las compresiones, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en recibo, pero seguramente ustedes no se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Eh, es la ubicación del eje neutroplástico se va a calcular en función al equilibrio, el equilibrio interno que tiene que existir, ¿ya? Es decir, la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. En pocas palabras, la fuerza resultante de tracción tiene que ser igual a la fuerza resultante de compresión. O sea, esto, ¿no? Se tiene que cumplir. Entonces, nosotros sabemos, primeramente, acá vamos a identificarlo o a graficarlo. Nosotros sabemos que estas tensiones son caritas que están actuando. No, vamos a borrar y vamos. O sea, son caritas que están actuando en toda el área de la sección. Esas son las tensiones, ¿no? Estas son cargas que están actuando en toda el área de esa sección. Estas son de compresión, ¿no? Actuando en toda esa área azul. Ahí, ¿no? Más o menos. En toda el área, exactamente en toda el área. Y las tensiones de tracción son cargas que están actuando en toda el área correspondiente a esta pequeña porción de alma de acá, ¿no? En toda el área, ¿no? Son de tracción. En este caso el momento es positivo, ¿no? Porque estamos trabajando con una viga simplemente apoyada del momento ahí para ese tipo de viga es positivo. Ahorita vamos a ver el diagrama ya, ¿no? Ahí más o menos para que lo veamos cómo están actuando. Estas son las de arriba son tensiones de compresión, ¿no? Las de abajo son tensiones de tracción. Y aquí están diagramadas, ¿no? Vista de una manera frontal, digamos, aquí están diagramadas. Entonces, nosotros sabemos que, primeramente, ¿no? Ustedes saben que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero fuerza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar presión por área, por el área donde actúa esa presión, obviamente, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Si yo tengo tensión, ¿a qué es igual? Tensión sería igual a fuerza sobre área, lo mismo, ¿no? Mismo criterio que presión, que voy a poner FF para que no nos damos ya. Entonces, si yo simplemente quiero fuerza, tengo que multiplicar la tensión por el área, ¿no? Por el área donde actúa esa tensión, obviamente. Entonces, eso es lo que he hecho acá ya. Yo lo quiero representar, todo este sistema de tensiones, yo la quiero representar a través de una sola fuerza. Entonces, lo que hago es multiplicar la tensión, que fíjense que la tensión de ese diagrama es la FY, la tensión máxima, la tensión de fluencia, multiplico por el área donde actúa esa tensión. En este caso va a ser en todo esto, para las compresiones va a ser en toda esta área de azul, ¿no? Y para las tracciones, lo mismo, ¿no? FY por toda esta área de rojo. Entonces, hagamos eso, pues, ¿no? Primeramente, A1 va a ser el área donde actúan las tensiones que están con azul, A1, ¿no? Entonces, las que están con azul, la figura viene a ser esta y esta. Entonces, ¿cuánto valen esas áreas? Valen esto, ¿no? Fíjense que yo he denominado un Y a la distancia que hay desde la parte superior al eje neutro. Esa es Y para mí. Ustedes pueden colocar desde la parte inferior al eje neutro, ¿no? Su incógnita, eso depende de cómo lo ven más fácil. Yo en este caso he denominado un Y a la distancia que hay de la parte superior al eje neutro, que es la incógnita, que es lo que quiero determinar. Y determinamos entonces. Esa área va a ser el área de esta figura, que es 14 por 1 más A1 que corresponde a las tensiones de compresión, primeramente acá obviamente, más esta área de aquí, ¿no? Que viene a ser 1, que es la base. El alma dice que tiene un espesor de 1, una base de 1.
por la altura, ¿no? La altura de esta figurita de aquí, ¿cuánto es? Es y menos uno, ¿no? O sea, toda esta y le quito uno y tengo esa altura. Ese es el A1, ¿no? El área donde actúan las tensiones de compresión. Y ahora las tensiones de tracción, que yo, el área donde actúa, yo la he denominado como A2, va a ser igual a la base uno por la altura que viene a ser 32 menos Y, ¿no es cierto? Que es todo esto. Y es esto, entonces a 32 yo le quito Y, que es esta, y me queda eso, ¿no? 32 menos Y. Ese es A2. Bien, entonces ahora lo único que hago es igualar, ¿no? Por el equilibrio interno que tiene que existir, lo igualo, ¿no? Es decir, la fuerza resultante de tracción tiene que ser igual a la fuerza resultante de compresión y lo igualamos. T dice que es FY por A2, ¿no? A2 lo tienen aquí, digamos. FY es la tensión de fluencia, ¿no? 2530, podríamos decir. Es igual a la tensión de compresión, que es FY por A1. A1 ya identifiqué que es esto, ¿no? Entonces aquí como las tensiones de fluencia son las mismas, lo que hago es simplificarlo, ¿no? Lo simplifico. Ambas se van porque son iguales. Y fíjense que me va a quedar la ecuación, me va a quedar de esta manera entonces. Y entonces aquí mi única incógnita es Y, ¿no? Es esta Y de acá. Entonces ya tengo identificada Y y calculo el módulo práctico. Venga, me van a esperar unos 2 minutos, voy a ir un rato a tomar un vaso de agua, mientras ustedes verifiquen si este resultado está correcto y vayan viendo por qué apliqué esta ecuación, digamos. Ahora regreso, ¿ya? ¿Verificaron? Me imagino que sí, ¿no? Está correcto el resultado. Si es que está incorrecto, no duden en avisarme, ¿ya? Entonces, habíamos quedado aquí, ¿no? Calculamos Y. Y es la altura, ¿ya? Fíjense que ya tengo identificada la altura o a qué nivel está ese eje neutroplástico, medido desde arriba, ¿no? Ustedes también lo pueden medir desde abajo, depende de eso. Depende de cómo les es más cómodo a ustedes. Bien, entonces ahora sí procedamos a calcular el ZX. Recuerdan que el ZX es el producto del área de la figura que estamos analizando por la distancia desde el centro de gravedad de esa figura al eje neutroplástico, ¿no? Tanto de las figuras que están por arriba del eje neutroplástico como las que están por abajo, ¿no? Bien, comencemos entonces. Comencemos con esta figura correspondiente al ala, ¿no? Entonces, el área de esa ala va a ser base, que es 14 por uno que es su altura, ¿no? Multiplicado por la distancia que hay desde su centro de gravedad, que está a la mitad, hasta el eje neutroplástico, ¿no? Que sería 9, ¿no? Entonces, que ya lo tengo identificado acá. Es decir, si a 9,5, que es esta distancia, yo le quito la mitad de uno, que es la alturita, eso me queda 9, o sea, menos 0,5 9. Y es por eso que lo multiplico acá por 9 más esta figurita correspondiente a esta porción del alma, que va a ser igual a la altura, que es 8,5 multiplicado por la base, que es 1, aquí está, ¿no? Por la mitad de esa altura, ¿no? Porque es desde el centro hasta el eje neutroplástico. La mitad es 4,25, ¿ya? Más esta figura correspondiente al alma que está por debajo, que viene a ser, ¿no? Altura, la altura de base por altura o altura por base, lo mismo. La altura, ¿cuánto es? 22,5, ¿no? Yo decía 32, yo le quito 9,5, me va a quedar eso, ¿no? 22,5 por la base, que es 1, por la distancia que hay del baricentro hasta el eje neutroplástico, ¿no? Que viene a ser 11,25. Ahí está, ¿no? Y entonces me da el módulo plástico, que me sale este resultado de acá, ¿no es cierto? Usted verifique si está correcto, si no está correcto, me avisan. Bueno, una vez calculado el módulo plástico, lo que hacemos es aplicar la ecuación, la misma ecuación que ya veníamos aplicando. Y de aquí, al igual que hicimos en el primer ejercicio, despejan Q. Fíjense que Q por flexión me sale esto. Para corte es lo mismo ya. A ver, ¿qué está mal aquí? A ver, eso quiero que identifiquen. ¿Qué está mal en este resultado? ¿Qué es lo que está mal? La ¿Quién puede unidad, decir?
las Está unidades. centímetros al cubo. Exactamente, aquí está centímetro cuadrado y no tiene que ser centímetro cuadrado, ¿no? Tiene que ser centímetro cúbico. Ya, ¿quién dijo? ¿Cuál es su nombre? Taborga. ¿Su apellido? Taborga Nicole. Pero vamos a ver, metálica grupo A. Ya, perfecto. ¿Cuál me dijo que era su apellido? ¿Apellido? ¿Su apellido cuál es? Paola. ¿Qué pasó? Se fue Paola. Se la apagó el audio, parece, ¿no? Pues lo vemos, entonces ya tienen una bonificación extra. Ya ustedes tienen que ir participando. Listo. Bien, entonces sigamos. Sigamos. Paola ya tiene su bonificación, más un rato la buscamos ya. Vamos con el control por corte, entonces. El control por corte obedece a esta ecuación, ¿ya? La misma que veníamos, ¿no? AW es el área del alma. Aquí hay otra cosita que está mal. El resultado, básicamente, ¿no? Porque fíjense que si nosotros vemos la viga acá, si vemos la viga acá, el alma viene a ser todo esto, ¿no? Entonces, la altura de esa alma es, ¿cuánto? 31, ¿no? La base es 1. ¿Listo? Entonces vamos 31 por 1 y el valor es 31, pues no, no es 32. Así que eso también van a corregir ya. Y entonces aquí el resultado va a cambiar. En vez de 32, aquí hay que reemplazar 31. Seguramente que va a salir un poco menor. ¿Cuánto sale ese valor? A ver, ¿alguien lo puede sacar? ¿Cuánto sale? Seguramente que va a salir Sale 92, 93,08. 93, Sí, 0,8. 0.8. Ya, ¿cuál es su nombre de usted? Lovera, Carlos. Lovera. Vamos a ver, Lovera Padilla Carlos, ¿no? Sí, Ya, está ahí. Listo, entonces varía pues el valor, ¿no? Porque aquí es 31, no es 32 ya. Listo. Entonces, vamos con el siguiente control por deformación. Aquí hay otra cosa muy interesante que sucede en las secciones que no son simétricas. Sucede que el centro de gravedad en las secciones no simétricas no coincide o no pasa por el eje neutroplástico. Si nosotros volvemos a los diagramas que están acá, aquí, ¿no? ¿Dónde está el diagrama que habíamos analizado al principio? Aquí lo dice perfectamente. Fíjense, cuando el material se está comportando de una manera elástica, ustedes lo pueden ver acá, el eje neutro elástico o la línea neutra en ese campo elástico sí pasa por el centro de gravedad, sea o no sea simétrica la sección, sí pasa, pero en el campo plástico, acá digamos, donde el material ya está en su resistencia última o está totalmente plastificado, el eje neutro plástico, que es con el que nosotros estamos trabajando, solamente coincide con el centro de gravedad en aquellas secciones simétricas, cuando la sección es simétrica. Pero cuando la sección es asimétrica o no simétrica, la línea neutra ya no coincide con el centro de gravedad. Entonces, nosotros cuando hacemos el control por deformación, necesitamos el cálculo de inercia. Y esa inercia se calcula con respecto al centro de gravedad o con respecto al baricentro. Entonces, como es una sección no simétrica, yo no puedo decir que ese centro de gravedad tiene la misma ubicación que este eje neutroplástico. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el centro de gravedad, que no va a coincidir, obviamente, no va a ser el mismo.
Y entonces hacemos ese cálculo. La fórmula que aplicamos es la misma que ustedes, que habíamos aplicado en el primer ejercicio, ¿no? De formación real, aquí cambia, ¿no? ¿Se acuerdan? En el primer ejercicio, como era una viga continua, era 3 sobre 384. Aquí es 5 sobre 384, ¿no? Y eso es porque esta es una viga simplemente apoyada, cuya deformación es así más o menos, obviamente a grandes rasgos, ¿no? Y la deformación máxima, o lo que se conoce como flecha máxima, es la que va a estar aquí en el centro y obedece a esa fórmula, ¿no? 5 sobre 384, etcétera. Esta de acá, ¿no? Por eso esto va a estar en función del tipo de viga. La deformación admisible va a ser L sobre 360 ya. Muy bien, ahora calculemos entonces la ubicación del centro de gravedad, que yo en este caso lo voy a tomar en cuenta con respecto al nivel inferior, ¿ya? Haciéndole acuerdo a ustedes, esto nosotros lo habíamos visto en ISO 1 o en RESI 1 también, este, con rojo lo voy a hacer. Vamos a tomar dos ejes, ¿no? Un eje, un eje X y un eje Y, ¿no? Para tomar eso. Y vamos a utilizar esta fórmula de acá que dice que el centro de gravedad se va a calcular o va a ser igual a la sumatoria del producto entre el área de la figura considerada por la distancia desde el baricentro o centro de gravedad de esa figura considerada hasta el nivel donde yo quiero calcular el centro de gravedad, en este caso es desde el nivel inferior, sobre la sumatoria de las áreas de todas las figuras, ¿no? Entonces, en este ejercicio yo tengo dos figuras, esta correspondiente al ala y esta correspondiente al ala. Entonces aplico mi fórmula y vamos a decir, la figura correspondiente al ala, la base es 14, la altura es 1, ¿no? Base por altura. Y la distancia que hay desde el baricentro de esa figura, o sea, el centro de gravedad de esa figura, al nivel inferior es de 31,5, ¿no? Porque si a 32 yo le quito la mitad de la altura, o sea, 0,5, me queda esto 31,5, ¿no? Y ahora considero también la figura correspondiente a esta alma, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? El producto del área, que es base por altura, 31 es la altura, por la base que es 1, por la distancia que hay desde el baricentro hasta el nivel inferior, que en este caso viene a ser la mitad de 31, ¿no? La mitad de esta altura, 31, que es 15,5. Bien, todo eso dividido entre el producto del área, ¿no? De la sumatoria de las áreas, de hecho. El área de esta figura es de 14 por 1 y el área de esta figura es de 13 por 1, ¿no? Finalmente el resultado me sale esto de acá, ¿no? Haciendo ese cálculo, 20,478, que es la posición del centro de gravedad o baricentro medido del nivel inferior, ¿no? Que es G, 20,478. Y finalmente el cálculo de inercia también se tiene que realizar con esta formulita, ¿no? Para hacer la cuenta, ustedes se acuerdan de lo que hacían en Resistencia 1, lo que pasaron con Ingeniero Belmonte, lo que ustedes hacían es formarse una tabla, esta famosa tabla, se formaban una tablita donde ponían todos estos cálculos, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Cómo era la tabla? Era algo así, ¿no? Más o menos, donde teníamos la figura, la base, la altura, ¿qué más? El y, esta es esta distancia de acá, digamos. Tenemos el producto de ambas. ¿Qué más? Teníamos la inercia de la figura sola. El brazo de palanca de I nos sirve para transportar esta inercia al centro de gravedad. Y finalmente, la inercia final. Inercia con respecto a la línea neutra denominada. Claro, como acá se trabaja en el campo elástico, la línea neutra sí coincide con el centro de gravedad, entonces se denomina inercia con respecto a la línea neutra. Los que han pasado con Belmonte seguramente que se acuerdan de esta tabla. Y básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Solamente que no lo estamos haciendo en forma de tabla, sino de una manera más directa.
Entonces, la fórmula que usamos es esta de aquí, que es la fórmula de Steiner, que dice que si yo quiero transportar la inercia de una figurita cualquiera hasta el centro de gravedad de la figura total, tengo que usar esto de aquí, ¿no? La inercia de la figura sola más el transporte, que es este, ¿no? El transporte de esa inercia al centro de gravedad total. Entonces, comencemos con esta figura número uno de acá. Base 14 por la altura que es uno al cubo sobre 12 más el producto del área, que va a ser, para esta figura va a ser 14 por uno multiplicado por el brazo de palanca, es decir, esto de aquí al cuadrado, que es básicamente la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa figura hasta la, el centro de gravedad total, o eje neutroelástico, centro de gravedad total. Eso de ahí es el famoso DI, ¿no? Que se lo puede calcular directamente se lo calcula a este JI que calcule aquí, le quito directamente el YG total, lo que me va a dar es ese brazo de ahí, ¿no? Para toda la figura que yo he analizado, pero figura total, ¿no? Y hacen para ambos, ¿ya? Tanto para esta de aquí, el ala, como para el alma. Aplican esta fórmula, ¿no? Y obtienen los resultados, quitan los valores, y una vez obtenidos los valores que proporcionan, la inercia que proporcionan ambas figuras con respecto al centro de gravedad total, lo que hacemos es sumar. Lo sumamos y ya tenemos el centro de la inercia con respecto al centro de gravedad total. Y esa es la inercia que nos interesa. Y reemplazamos en la fórmula y aquí nos va a quedar una sola incógnita, ¿no? Que es Q. Y despejan Q. Y vamos a tener Q3. Como ya les mencioné en el primer ejercicio, de las tres cargas admisibles, ustedes tienen que tomar la menor. En este caso, la menor es esta, ¿ya? O sea, la carga máxima que se le puede aplicar a esa viga es 5,56. No se puede sobrepasar de eso. ¿Listo? Entonces, esto ha sido el caso de una sección asimétrica, que no es simétrica. Fíjense que varía, ¿no? ¿En qué varía? En el cálculo del módulo plástico, ya es diferente, y en el, eso es lo que hay que tener cuidado. Hasta ahí vamos a quedar porque voy a tomar la asistencia todavía, y entonces la próxima clase vamos a ver ejercicio de aplicación y elementos sometidos a compresión, ya columna. Y obviamente ejercicio de aplicación, edificaciones y todo eso. Listo, entonces vamos a proceder a, no se vayan a salir todavía porque vamos a tomar la asistencia. Y vamos a comenzar ya. Aguilar, Giovanore, Luis Fernando, Presente, ingeniero. ya. Aguilar Cervantes, José Miguel, no está. Aliaga Arancibia, Gabriel, Aliaga Arancibia, Gabriel no está. Balcazar Cáceres Juan, no hay. Barrero Centellana Fidel,